El invierno había descendido sobre la ciudad como un depredador silencioso, envolviéndolo todo en un manto de hielo y escarcha. Para Rosa Vega, una viuda de 30 y pocos años, cada copo de nieve era un recordatorio de su constante lucha. Su hijo, Miguel, de solo 6 años, padecía de un asma severa que se exacerbaba con el frío, convirtiendo cada ráfaga de viento en una amenaza. Rosa trabajaba hasta altas horas de la noche limpiando oficinas, un empleo precario que apenas cubría el alquiler de su pequeño y mal aislado apartamento. La calefacción era un lujo inalcanzable, y la humedad se filtraba por las rendijas, calando hasta los huesos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su posesión más preciada, un tesoro heredado de su difunta madre, era un abrigo de lana largo y pesado, de un profundo color azul medianoche. Aunque le quedaba grande, era su único refugio contra el inclemente frío, un caparazón de calor que la protegía en sus largos y solitarios trayectos a pie desde y hacia el trabajo. Era más que una prenda, era un vínculo tangible con el pasado, un abrazo materno en medio de la desolación. Una tarde gélida, mientras Rosa esperaba el autobús tiritando, una ola de frío inusualmente cruel azotó la ciudad. El pronóstico anunciaba la noche más helada del año, y el aire era un aliento congelado que arañaba la garganta. La parada de autobús estaba atípicamente concurrida, y entre la multitud que se apiñaba en busca de cualquier resquicio de calor, Rosa notó a una figura frágil sentada en el banco. Era una joven, no más de 18 años, con un rostro pálido y unos labios amoratados que revelaban su sufrimiento. En sus brazos, acurrucado en una manta fina y raída, dormía un bebé diminuto que, a pesar de la cercanía con su madre, temblaba incontrolablemente. El corazón de Rosa, curtido por las penurias, se encogió con una punzada de dolor. En los ojos hundidos de la joven madre, Rosa vio un reflejo de su propia desesperación, una lucha que conocía demasiado bien. Recordó las noches en vela, las decisiones imposibles entre comprar comida o las medicinas vitales de Miguel, la sensación de que el mundo entero le daba la espalda. La gente pasaba a su lado, algunos lanzando miradas de lástima fugaces, otros de evidente desaprobación, pero ninguno se detenía, ninguno ofrecía ayuda. Un torbellino de pensamientos asaltó a Rosa. Si le daba su abrigo, se enfrentaría a una noche de frío insoportable, una exposición que podría acarrear una enfermedad. Y si enfermaba, ¿quién cuidaría de Miguel? ¿Quién pagaría el alquiler? Los días de trabajo perdidos eran un lujo que no podía permitirse. Pero entonces, sus ojos se posaron de nuevo en el bebé, tan pequeño, tan indefenso, un ser inocente a merced del cruel invierno. En los ojos de la joven madre, Rosa vio no solo su propio miedo, sino la vulnerabilidad de la vida misma. La decisión, aunque dolorosa, fue inquebrantable. Se acercó a la joven, su voz apenas un susurro en el vendaval. «Tienes más frío que yo», dijo, y antes de que la chica pudiera articular una protesta, Rosa se despojó de su pesado abrigo azul. Con movimientos suaves y decididos, lo envolvió alrededor de la joven y el bebé. El calor fue instantáneo, un abrazo protector contra el frío implacable. La joven la miró, sus ojos llenos de lágrimas que no necesitaban palabras para expresar una gratitud tan inmensa. «No puedo aceptarlo», susurró la joven, su voz rota por la emoción y el frío. «Usted lo necesita. Ustedes lo necesitan más», insistió Rosa, regalándole una sonrisa amable y reconfortante. «Asegúrese de que el pequeño esté bien abrigado». Cuando su autobús llegó, Rosa subió, sintiendo el frío calarle los huesos al instante, un escalofrío que la hizo temblar. Sin embargo, una extraña calidez se extendió por su pecho, una sensación de paz y satisfacción que no provenía de la lana, sino del acto de bondad desinteresada que acababa de realizar. Lo que Rosa no sabía era que su acto de generosidad no había pasado desapercibido. En la misma parada de autobús, ligeramente apartado y casi invisible entre la multitud, se encontraba Javier Ponce, un fotógrafo aficionado que trabajaba como periodista para un blog de noticias local. Su misión original era capturar el ambiente invernal de la ciudad, pero lo que sus lentes habían presenciado era mucho más profundo. A través de su teleobjetivo, Javier había capturado toda la escena con una claridad desgarradora.
La desesperación palpable de la joven madre, la breve pero intensa vacilación de Rosa, el acto de generosidad pura que trascendía las palabras y la gratitud silenciosa que iluminó los ojos de la joven. En particular, una serie de imágenes emotivas destacaban, siendo la más poderosa la de Rosa alejándose en la noche, encogiéndose de frío pero con una expresión de serena paz en su rostro. Javier supo al instante que tenía en sus manos algo extraordinario. Esa noche, en lugar de un artículo genérico sobre el clima invernal, escribió una historia que resonaría en los corazones de muchos. La dama del abrigo azul. Publicó las fotos que había tomado, imágenes crudas y conmovedoras, y relató la historia del sacrificio silencioso que había presenciado. No conocía el nombre de Rosa, por lo que la historia fue anónima, un tributo universal a la bondad inherente en los extraños. El artículo se hizo viral de la noche a la mañana, propagándose como un reguero de pólvora por las redes sociales y los foros de la ciudad. La imagen de Rosa, frágil pero decidida, y la conmovedora historia de su sacrificio tocaron una fibra sensible en una ciudad a menudo indiferente, acostumbrada a la frialdad del anonimato. La gente compartía la historia conmovida hasta las lágrimas, y los comentarios inundaron el blog. «¿Quién es ella? Queremos ayudarla», exclamaban los usuarios. «Esta mujer es un ángel», decía otro. El apodo «La Dama del Abrigo Azul» se convirtió rápidamente en un símbolo de esperanza, un faro de humanidad en medio de la adversidad. La historia llegó a oídos de Isabela Domínguez, la influyente dueña de una exitosa cadena de boutiques de moda. Isabela, una mujer que había forjado su imperio desde la nada, se sintió profundamente conmovida por el relato. Reconoció en la historia un eco de su propia juventud, de las veces en que extraños la habían ayudado cuando ella misma no tenía nada. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados ante tal muestra de altruismo. Impulsada por un deseo genuino de ayudar, Isabela lanzó una campaña masiva en las redes sociales. «Encontremos a la Dama del Abrigo Azul». Pidió a la gente que compartiera cualquier información que pudiera llevar a su paradero y prometió una recompensa significativa. Pero la recompensa no era solo para quien la encontrara, sino que, en su visión, estaba destinada a la propia Rosa, como un reconocimiento a su inmensa bondad. Mientras tanto, Rosa era ajena al revuelo que había causado. Los días siguientes fueron una lucha constante contra un resfriado persistente, y cada viaje nocturno al trabajo la hacía tiritar. Sin embargo, ni por un segundo se arrepintió de su decisión. La imagen de la joven madre y su bebé abrigados era un calor que la mantenía en pie. Dale like, suscríbete y comparte. Unos días después, una de sus compañeras de trabajo, que había leído el artículo en el blog, reconoció a Rosa en las fotografías. Al principio, Rosa se sintió avergonzada por la repentina atención, su humildad chocando con la magnitud de la historia. Pero su amiga la convenció con vehemencia de que debía presentarse, de que el mundo necesitaba conocer su historia. El encuentro entre Rosa e Isabela Domínguez fue un evento televisado por los noticieros locales, capturando la atención de toda la ciudad. Isabela no se limitó a regalarle un simple abrigo nuevo, aunque uno de lujosa lana la esperaba. «Un acto como el tuyo no se puede pagar con un simple abrigo», le dijo Isabela, con la voz embargada por la emoción, sus ojos reflejando una admiración sincera. Isabela le ofreció a Rosa un puesto de jornada completa en el departamento de logística de su próspera empresa, con un sueldo que duplicaba con creces lo que ganaba limpiando oficinas. Y lo que era aún más crucial para Rosa, el trabajo incluía un seguro médico completo que cubriría todos los tratamientos de asma de Miguel, brindándole la tranquilidad que tanto anhelaba. Además, Isabela anunció la creación de la Iniciativa del Abrigo Azul, un programa anual en el que su empresa donaría miles de abrigos nuevos a refugios y personas necesitadas cada invierno, perpetuando así el espíritu de generosidad que Rosa había encarnado. Pero el giro más increíble y extraordinario aún estaba por llegar. Durante la entrevista en directo, en medio de la emoción generalizada, el teléfono del estudio comenzó a sonar. Era una llamada de la joven madre a la que Rosa había ayudado, una joven que se presentó como Ana. Con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas, Ana explicó que el gesto de Rosa no solo la había salvado a ella y a su bebé de la hipotermia de esa noche,
sino que le había infundido el valor necesario para buscar ayuda. Había acudido a un refugio esa misma noche, donde la habían conectado con servicios sociales, abriéndole una puerta a un futuro mejor. Pero hay algo más que deben saber, continuó Ana, su voz cobrando una nueva firmeza. Dentro del bolsillo del abrigo encontré algo. Explicó que había encontrado un viejo sobre con un boleto de lotería dentro. No le di mucha importancia en ese momento. Estaba tan agradecida por el abrigo. Pero al día siguiente, revisé los números por pura curiosidad. Y el boleto era el ganador del premio secundario. 100.000 euros. Un silencio atónito se apoderó del estudio, un mutismo absoluto que solo fue roto por la exclamación de sorpresa de Rosa. Ella se quedó boquiabierta, las palabras atrapadas en su garganta. Había olvidado por completo ese boleto, uno que su difunto esposo había comprado semanas antes de morir y que ella guardaba en el bolsillo del abrigo como un recuerdo, un pequeño talismán, sin haber comprobado nunca los números. Ana continuó, su voz ahora clara y resonante, llena de convicción. Ese dinero no es mío. Le pertenece a la mujer que me lo dio todo cuando yo no tenía absolutamente nada. Quiero devolvérselo. Y así, en una increíble e inesperada vuelta del destino, el abrigo que Rosa había entregado por pura compasión le fue devuelto no solo con un nuevo futuro prometedor y seguridad para su hijo, sino con una fortuna que nunca había osado imaginar. La historia de la dama del abrigo azul se convirtió en una leyenda viva en la ciudad, un poderoso recordatorio de que la generosidad nunca es un sacrificio, sino una inversión en la humanidad, una inversión que a veces el universo devuelve con intereses inimaginables, transformando vidas y encendiendo la esperanza en los corazones de muchos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.